Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 28 de mayo de 2020, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Estamos listos para el pico o no estamos listos para el pico? Nos dijeron cuando todo esto empezó que nos iban a encerrar y que íbamos a hacer todas estas cuarentenas y todos estos ejercicios de distanciamiento social, mientras nos preparábamos para el pico. La pregunta es, ¿estamos o no estamos preparados para el pico? ¿Cuánto le vamos a invertir a la recuperación? Aquí hay un tema delicadísimo. Nos decía ayer un buen amigo que en los países, llamémoslos desarrollados, se está invirtiendo más del 20% del PIB y en algunos casos el 25% del PIB en la recuperación económica, y que Colombia está invirtiendo el 1% del PIB. No está invirtiendo. ¿Dónde están llegando los auxilios que se anunciaron para las empresas medianas y pequeñas que iban a caer en bancarrota? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde llegó? ¿Por qué estas cuentas no se hacen? Tanto tiempo que le dedica el presidente a la cuestión del coronavirus, que parece que no hubiera otra cuestión en Colombia que tratar, y no nos cuentan ese dinero dónde llegó y cómo llegó, y el dinero de las garantías y de los créditos a las empresas para que no naufraguen. No tenemos ni idea cuál es la situación empresarial en Colombia hoy. No tenemos ni idea. Los subsidios a las empresas. Los subsidios del salario es el salario mínimo. De manera que las empresas que le pagan a sus trabajadores más de un salario mínimo, esas no tienen auxilio. ¿No es un contrasentido? ¿No es una señal, una mala señal? Las que se limitan a pagar el salario mínimo, pues está bien. Es el salario mínimo y el mínimo es el mínimo. Pero esas tienen ayuda. Las que pagan mejor no tienen ayuda. ¿Se entenderá eso? Lo mismo se va a hacer con la prima de junio. Se le pagará la mitad, pero a las que paguen el salario mínimo. Las que paguen más del salario mínimo, esas no tienen ayuda. ¿Qué está pasando con los enfermos no COVID? Tenemos noticias de que hay alarma en círculos hospitalarios y médicos porque llevamos un tiempo en que no estamos atendiendo a los enfermos de cáncer, a los enfermos de riñón, a los enfermos normales, porque todo está dedicado a esperar a los del COVID. Los hospitales y las clínicas han estado vacías por miedo al COVID. Eso significa que las enfermedades otras siguen su curso, las enfermedades no se detienen. Vamos a tener después una emergencia hospitalaria de dimensiones insospechadas. Se hace mucha gente esa pregunta. El presidente Díaz Ocaña. Tenemos que insistir en el asunto porque esto se hizo simplemente con criterio santista y uno se pregunta, ¿no hay un vallecaucano capaz de ser presidente de Díaz Ocaña? ¿No hay vallecaucanos que tengan esa condición, esa calidad humana? ¿No hay una persona que conozca la industria azucarera, así sea por el forro o bien conocida, que pueda ser presidente de Díaz Ocaña? ¿Por qué entonces este nombramiento de una persona que tiene tan ingratos recuerdos en muchos sectores de la sociedad colombiana, el señor Frank Per, que llega a encontrar, para empezar, un gremio dividido? Porque la gente no está de acuerdo en que se nombre un presidente de un gremio con el único criterio de que es santista. Eso no funciona. Los fondos de pensiones en la crisis. Hablaremos con el doctor Santiago Montenegro sobre el particular.
cómo les está yendo con sus inversiones en un tiempo en que las inversiones están en crisis. Las empresas públicas de Medellín, sus finanzas. Teníamos la noticia de que las empresas públicas aumentaron su nivel de participación en el mercado, que están profundizando más en ciertos aspectos del mercado en esta época de crisis. Lo que no nos han dicho es cómo son las finanzas de las empresas públicas de Medellín. ¿Qué está pasando con las ventas que tenían que hacer para soportar el pasivo que les representará Hidroituanco? ¿Qué pasa con Antofagasta? ¿Qué pasa con Panamá? ¿Qué pasa con otras inversiones en el exterior? Nos lo contará la concejal Paulina Aguinaga. El aislamiento preventivo continuará en junio y el encerramiento para los viejitos se extenderá hasta agosto. El presidente Duque le tiene una bronca especial a los mayores de 70 años y no sabemos por qué, no sabemos qué le han hecho, pero es inaudito. Y entonces los van a dejar salir a la calle como media hora, 3 veces a la semana. Habrá que ponerle un policía a cada viejito para irle computando a ver si salió o no salió, y si salió la media hora o no salió a la media hora. La verdad, esto es folclore, no es más que folclore. Murió Germán Montoya Vélez, un empresario muy importante, fue presidente de empresas importantísimas en el país como Chrysler Motores, y fue presidente de la República sin haberse posesionado nunca y sin haber sido elegido por nadie. Pero en la época de Virgilio Barco, cuando Virgilio Barco tenía unos problemas de salud insuperables, quien ejerció la presidencia de la República fue Germán Montoya Vélez, que acaba de fallecer. Ratificada la demolición de un esperpento del edificio Acuarela, un edificio que nadie sabe quién dejó construir, al pie de una de las joyas coloniales de arquitectura colonial más importante de América, nada menos que del Castillo de San Felipe. Y ahí está el edificio Acuarela, y ordenaron otra vez demolerlo las autoridades encargadas del tema. Bloqueadas vías nacionales en Arauca, el tema del orden público y el tema del narcotráfico, esos temas desaparecieron del mapa. La crisis económica desapareció del mapa. No hay sino energías y tiempo y dedicación al coronavirus, que desde luego es muy importante, nadie lo niega, pero no es el único ni el mayor de los problemas a largo plazo, el mayor de los problemas que tiene Colombia. Ahí están llegando soldados americanos a Colombia, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué ni para qué. El gobierno no autoriza reuniones presenciales del Congreso. Ya se comprobó que unos cuantos policías que prestaban sus servicios en el Congreso están infectados de coronavirus. No se ha dicho si son los guardias de aquellos parlamentarios de izquierda que se fueron al Congreso a hacer fanfarronadas, pero en todo caso parece que son 14 policías con coronavirus. Se ha ordenado el traslado para 320,000 usuarios de Medimás, tema que no se menciona en ninguna parte. Luis Almagro asume el segundo periodo en la OEA. Dice que dedicará todos sus esfuerzos a combatir las dictaduras en América Latina. Esas pues tienen nombre propio. Eso es Cuba, eso es Venezuela, eso es Nicaragua. ¿Cuál más está en la lista? El mal tiempo retrasa para el fin de semana el lanzamiento del SpaceX. Ese cohete iba a ser lanzado al espacio el día de ayer. Se dice que la esposa y las hijas de Trump llegaron con tapabocas, tapabocas del que se burló el presidente Trump, pero ellas prefirieron llevar tapabocas, pero no hubo lanzamiento, porque la tormenta Berta, que estaba soltando Carolina del Sur, tuvo también efectos
sobre la Florida, donde está la plataforma de lanzamiento de los cohetes tripulados y no tripulados que lanza al aire los Estados Unidos. El coronavirus en los Estados Unidos llega a 101.903 muertos. Nos hablaba un muy querido amigo de que el coronavirus lo están exagerando, que esto no tiene la importancia que se menciona, pero nos parece que una cifra de 101.000 muertos en 3 meses es bastante significativo, y los 27.000 muertos en España y los muertos en la Gran Bretaña. Es que vamos en más de 300.000 muertos, y 300.000 muertos tienen alguna significación, así algunos quieran negarlo. Hidroxicloroquinona no sirve contra el coronavirus y es un peligro, lo dice ahora el doctor Fauci, el asesor de Trump, que Trump es el que está tomando este remedio para prevenir, nadie ha dicho que prevenga el coronavirus, y para remediarlo si el coronavirus llegó. Nadie ha dicho que sirva, lo que están diciendo ahora es que no sirve, pero que puede ser peligroso para la salud de los que lo consumen. Manifestaciones en Minneapolis por la muerte de un ciudadano negro que fue tomado por 4 policías y lo mataron, y hay manifestaciones de protestas muy serias en Minneapolis. Se ordena investigación por el accidente del Airbus A320 que se cayó en Pakistán. Parece que falló un motor y a Airbus no le hace ninguna gracia que entonces ahora sean sus aviones los que quedan sometidos a esta sospecha de que no funcionan bien. Luto nacional en España por la muerte de 27.118 personas por coronavirus. Los que están diciendo que el coronavirus es como una gripa, pues que tengan en cuenta cifras como estas, las cifras de los Estados Unidos, que es descomunal, lo que está pasando en Brasil, las últimas noticias de Chile que son pavorosas. Nos dicen que ya en Chile los médicos tienen que escoger a quién dejan vivir y a quién le salvan la vida. No hay capacidad en el sistema hospitalario de Chile, que se dice que es uno de los mejores o el mejor de América Latina, para atender los enfermos de coronavirus. El grupo de los siete países más importantes, más poderosos del mundo, se reunirá en los Estados Unidos. Y dice Trump que esa es una gran prueba de la reapertura, porque será una reunión presencial. Pues la señora Angela Merkel dijo que a ella no le hagan reservación desde ahora, que tendrá que ver cómo está la cosa del coronavirus antes de emprender viaje a los Estados Unidos. Grecia se abre a visitantes, es el país de Europa que menor contagio ha tenido. Se abre a los visitantes, sabemos todos que Grecia tiene como factor fundamental de sus finanzas el turismo. En Sao Paulo hay una apertura parcial a partir del 1 de junio, es decir, ya en 4 días. Tiene 6.720 muertos. Trump amenaza con regular o cerrar plataformas de redes sociales, desde que en Twitter empezaron a aparecer trinos de Trump con una notica que dice revisar datos. Revisar datos, lo que quiere decir que no hay que creer todos los datos que da el presidente Trump. Montó en cólera y amenazó con cerrar las plataformas o con regularlas. Vaya, como en las peores dictaduras. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, zarpó hacia Inglaterra la Armada Invencible, enviada por el rey Felipe II a dominar el orgullo de la Gran Bretaña. ¿Qué pasó con la Armada Invencible? Se lo contaremos a ustedes, año de 1588. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También nos encuentran en Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.
Estamos también en las frecuencias de Radio Red de RCN en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y en Sincelejo se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos en 9 plataformas de podcast. En su plataforma favorita nos puede encontrar. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Allí encuentran todo el contenido de nuestras emisiones, organizado por secciones, por entrevistas. Bueno, ahí los esperamos para que se suscriban a nuestros podcasts si aún no lo han hecho. No olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @hora de la verdad. A través de esta cuenta estamos pendientes siempre de todos ustedes. También lo estamos a través de Instagram, @la hora de la verdad oficial, o a través de nuestra página en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 16 minutos. Continuamos con las noticias. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ella es Cani García, o Carnita García de Jesús, cantautora puertorriqueña que está cantando esta bella canción suya que se llama Para Siempre. Déjame amarte para siempre, de Cani García. Con esta canción saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días, bienvenida. Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, aquí Estados Unidos ya superando los 100.000 muertos, una cifra trágica de las víctimas del coronavirus. Tenemos a decenas de millones de estadounidenses sin trabajo y ya los 50 estados del país adelantando algún tipo de proceso de reapertura. Hemos visto imágenes que están produciendo escalofríos en los expertos de gente regresando, más que regresando a la normalidad, con unas fiestas descontroladas de reapertura en playas, en parques, en distintos tipos de eventos, y se teme que dentro de las próximas 2 semanas vayamos a ver unas consecuencias bastante graves. Aún así, digamos, los casinos de Las Vegas ya están planeando reabrir sus puertas la semana entrante. Los parques de diversiones Disney en el verano, ya hay planes para reapertura de colegios. En California se van a turnar la cantidad de estudiantes que van regresando, a hacer como por tandas, algunos unos días, otros, para que en los salones de clase pueda haber distanciamiento. Están reabriendo los salones de belleza, entonces hay una gran expectativa, pero no sabemos cuándo vamos a ver estos efectos. Ya estados como Alabama están diciendo sus expertos que tienen pánico de que les vaya a ocurrir lo que les pasó a Nueva York en algún momento. Dicen que las salas de emergencia ya se están llenando y que ellos no tienen los recursos que tuvo Nueva York para responder a la crisis. La otra gran noticia aquí del día, estamos a la expectativa de una orden ejecutiva del presidente Trump, que tiene una pelea bastante fuerte con los medios sociales. Se desató con Twitter, porque Twitter le puso a uno de sus comentarios un link en la parte de abajo, no le dijo mentiroso, pero le pone en la parte de abajo a la gente que si hace clic en este link puede conocer la verdad de los hechos. El presidente Trump estaba diciendo que la votación por correo en las elecciones de noviembre iba a ser totalmente fraudulenta. Entonces, bueno, la pelea se ha desatado. Muchos conservadores dicen que Twitter y que Facebook ha sido muy injusta con los conservadores, que los ha censurado de una manera totalmente arbitraria, muy diferente de lo que hace con las personas de izquierda. Han destacado, por ejemplo, tweets del jefe de integridad de Twitter diciendo que el presidente Trump es una gigantesca mandarina nazi. Entonces dicen que si el jefe de integridad está llamando así al presidente, ¿qué tipo de objetividad van a encontrar en las medidas que está tomando Twitter? Parte de la razón por la que Twitter ha dicho que estaba cambiando sus políticas ha sido por la cantidad de desinformación que se ha estado expandiendo por el mundo entero, sobre todo con el coronavirus.
pero ahí hay grandes diferencias. Por ejemplo, al presidente de Brasil, a Bolsonaro, le quitaron unos tweets en que estaba promoviendo el uso de la hidroxicloroquina, una medicina que ha estado usando el presidente Trump. Este matrimonio entre Twitter y Trump es un matrimonio por conveniencia. Vamos a ver qué pasa. Trump tiene 80 millones de seguidores, es la personalidad que más tráfico genera en Twitter. Esa compañía no le conviene pelearse con el presidente y el presidente tampoco, porque ha sido por ahí, por medio de Twitter, que ha podido llegar directamente a sus seguidores, saltándose muchas veces a la prensa. Entonces es algo muy interesante y vamos a ver, porque en medio está la libertad de expresión de los Estados Unidos y vamos a ver si vamos a tener ahorita un policía de libertad de expresión. Es una noticia muy importante y que claramente preocupa a los estadounidenses. Estamos a la espera de esa orden ejecutiva hoy. Ahora regreso contigo, papi. Muchísimas gracias, Cristina, desde los Estados Unidos. Cristina superando su coronavirus. Esperamos que muy pronto nos den resultados de los exámenes que se le hagan para comprobar que ya está libre de ese terrible virus que se llama el COVID-19. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. A puertas de entrar al mes de junio, que es mes de pago de primas laborales, el gobierno nacional anunció anoche que aportará el 50% de las primas de los trabajadores formales que en Colombia ganan el salario mínimo. La decisión, según afirmó el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera anoche, se desprende de un planteamiento que se dio en el marco de la Comisión de Concertación Laboral que reúne a empresarios, a centrales obreras y al gobierno, y en donde se discutió precisamente esa posibilidad, que finalmente fue acogida por el gobierno nacional. Con esta medida de hacerse cargo de la mitad de la prima de los trabajadores de salario mínimo en Colombia, se beneficia a alrededor de 4 millones de trabajadores, según afirmó anoche el ministro Cabrera. Además, se abrió la posibilidad para que las empresas que hayan perdido más del 20% de sus ingresos puedan diferir el pago de la prima a cuotas con sus trabajadores, siempre y cuando se haga de manera concertada, eso sí. Lo que busca el gobierno nacional es que en la comprensión de esta situación por la que atraviesa el país se propicie una relación fraterna de mutuo acuerdo y que le dé pues un respiro a los empleadores y le permita a los trabajadores recibir de manera diferida pues la prima del mes de junio. Un tercer anuncio en materia económica hecho por el gobierno nacional anoche es la inclusión de 600.000 trabajadores que han visto sus contratos laborales suspendidos en el programa de ingreso solidario. Esto les permitirá acceder a unos recursos que se les girarán, aproximadamente son 160.000 pesos de ayuda para cada uno de ellos, que estará girando el gobierno a través precisamente de ese plan. Esos son entonces los anuncios puntuales que ha hecho el gobierno nacional anoche en materia económica. Entre tanto, seguimos pendientes de lo que haya pasado o de lo que esté pasando con las ayudas a las nóminas, porque recuerden ustedes que esto es algo que se empezó a discutir precisamente desde finales de marzo, comienzos de abril, para llegar a las quincenas de mediados de abril, de finales de abril de hace un mes, donde las empresas pues simplemente no tenían caja y muchas de ellas aún no la tienen. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con estas empresas que ya están también llegando nuevamente a una quincena sin liquidez y muchas de ellas pues sin tener alguna opción para lograr pagarle a sus empleados. Pues son los anuncios que se hacen en materia económica, mientras que Colombia alcanzó ayer 1.101 nuevos contagios, la cifra más alta intradía. Sumamos 24.104 contagios y un total de 803 fallecidos, de los cuales 27 se registraron ayer. Así pues, están las cosas en Colombia con el coronavirus, doctor Londoño. Sí, señor. La crisis del coronavirus en Colombia, muy lejos de tener una situación tan crítica como la que tuvo Ecuador, especialmente en Guayaquil, como la que tiene Brasil, que es algo horroroso, y como la que tiene Chile, de donde nos llegan noticias que ya los médicos tienen que escoger quién vive y quién no vive, porque no hay cama para tanta gente como la que está afectada seriamente por coronavirus en Chile. Aquí las cosas no están tan graves, esperamos que no se pongan así,
pero que se pueda también reactivar la economía para que la gente no se muera de hambre. Lo hemos dicho desde el primer día. Y hay que tener las empresas vivas. Y si eso cuesta, pues que cuesta y nos cueste a todos, tenemos que salir a lo... No sabemos cómo haya funcionado eso, porque sobre el particular hay hermetismo total nadie cuenta cuántos son los empresarios que hayan recibido el famoso 40% del salario mínimo. A propósito, Sergio, le dan ayuda a las empresas que no pagan sino el salario mínimo. Las que están pagando más, porque hacen un esfuerzo, porque son más cuidadosas con sus trabajadores y más positivos con ellos, esas no tienen ayuda. Me parece que es un contrasentido. Sí, esa es la única ayuda que tienen, es poder diferir el pago de la prima, pero no les llega... Diferirlo si se ponen de acuerdo con los trabajadores. Sí, se ponen de acuerdo con los trabajadores, sí señor. Correcto, pero los que tienen un salario mínimo, eso sí van a recibir la ayuda del gobierno nacional. De manera que es un estímulo para los que no pagan sino el salario mínimo. Para los que pagan más del salario mínimo hay una especie de castigo. Bueno, nos vamos ahora otra vez para los Estados Unidos con Montserrat Fernández. Buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. Mientras que en Europa la población sale desesperada a la calle tras un largo confinamiento, la pandemia ahora está azotando con mucha fuerza al continente americano, especialmente Latinoamérica, con Brasil a la cabeza. Según un estudio de la Universidad de Washington, Brasil podría superar las 125.000 muertes en agosto, convirtiéndose así en el epicentro global de la pandemia. Brasil ya supera a Estados Unidos por el número de muertes diarias y las cosas, pues, lamentablemente parece que no van a cambiar. Les traigo el ranking de los países con más contagios en América. Estados Unidos, 1.672.714 contagiados y 98.636 fallecidos. Le sigue Brasil con 374.898 infectados y 23.473 muertos. Seguido de Perú, Canadá, México, Chile, Ecuador, Colombia, que tiene ya 23.000 infectados y 776 decesos. República Dominicana, Panamá y Argentina. Como ven, Colombia está en el puesto 8º de estos 11 países que acabo de mencionar. Es un puesto bastante honroso que habla bien de las medidas que se han tomado hasta ahora y del sistema de salud colombiano, aunque vemos también que ya hay una ocupación del 40% de las UCIs. Recordemos que el primer epicentro tuvo lugar en China, el segundo en Europa, el tercero en Estados Unidos y este cuarto, según la Organización Mundial de la Salud, tiene lugar en América del Sur, donde ya se contabilizan 700.000 casos de COVID-19. La diferencia con los otros epicentros es que aquí estamos hablando de poblaciones vulnerables y sistemas de bienestar y salud que son sumamente frágiles, eso no lo podemos negar. Países como señala el presidente Duque cuando se refiere a Venezuela, de la que no solo no tenemos claridad de lo que está ocurriendo, sino que es una auténtica bomba de tiempo. Esas son las palabras que usó el presidente colombiano. ¿Cómo será de evidente la situación que hasta Human Rights Watch y la OMS prendieron las alarmas respecto a Venezuela? Ojalá esa bomba no estalle, ¿no? Ojalá esa bomba no estalle, pero va a estallar y tiene que estallar. La mecha está encendida y lo de Venezuela tiene que estallar. Que se demore un día más o un día menos es otro asunto, pero Venezuela va a estallar. Y tenemos en esta ronda noticiosa un invitado muy especial que estará con nosotros en un minuto. De la generación del 14 del Centro Democrático viene el senador Ciro Ramírez, que estará con nosotros, les repetimos, en un minuto. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.